bienvenidos, bienvenidas, a quienes estén aquí presentes. Se irán conectando a lo largo de la jornada, pero bueno, quería hacer unas palabras de apertura, de agradecimiento por estas primeras jornadas de investigación en inteligencia artificial generativa. Mi nombre es Delfina Gili, soy la creadora y fundadora del Laboratorio de Inteligencia Artificial Feminista, un espacio interdisciplinar que viene trabajando desde octubre, noviembre del año pasado y que para nosotras, que bueno, hoy en día somos más de 120 mujeres de toda Latinoamérica, que se puedan realizar estas jornadas es algo maravilloso, así que agradecerles a quienes estén aquí presentes, a los ponentes, a las moderadoras. Ahora sí voy a pasar tal vez a los agradecimientos más en concreto porque me parece importante hacerlo, pero en principio recalcar la importancia de estos espacios, sobre todo en relación a la soberanía digital por parte de Latinoamérica y también del sur global, que son conversaciones que vamos a estar teniendo en relación a los bloques. Y sobre todo, bueno, recalcar esta idea de lo interdisciplinar para poder abordar a las inteligencias artificiales, pensar en estos nuevos modos de construir, de hacer y de saber en relación a ellas. Y siempre, obviamente, desde una lectura crítica, situada. Creo que eso es fundamental y es lo que venimos disputando desde el laboratorio. Así que, bueno, en parte de todas nosotras, agradecerles nuevamente. Ahora sí, voy a comenzar en primer lugar a agradecer a Nómadas Consultora y particularmente a Virginia Ávila, una compañera que viene trabajando codo a codo conmigo desde el comienzo de este proyecto, eh, en la que, bueno, estuvo también en la gestación y la creación de las jornadas y también del laboratorio, así que es un gusto estar compartiendo este espacio con ella. También agradecer al grupo de investigación en diseño, cultura visual y género de UDIT, y en especial a la doctora María del Mar Martínez Soña, también otra compañera que está desde el comienzo del proyecto del laboratorio, y que no solamente acompañó esta iniciativa, sino que también este grupo de investigación dio lugar a su revista indexada, que bueno, ahí se van a estar publicando los trabajos de los ponentes, excelentes trabajos que tendremos la oportunidad de leer a partir de junio. Así que bueno, un agradecimiento especial también a todos ellos. También agradecer al campus norte de la Universidad Nacional de Córdoba y al Nodo Mujeres, en especial a Tomás Sánchez Soria, por todo el apoyo técnico y comunicacional y lo que estuvimos craneando durante todos estos meses, también desde el primer momento en el que se gestó el laboratorio. También al prorector de Desarrollo Territorial, quien va a estar en el comienzo de las jornadas de mañana en este tercer bloque, el ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero. Eh, También un especial agradecimiento a todos los ponentes, investigadores e investigadoras que se tomaron el trabajo de escribir excelentes trabajos, valga la redundancia, que bueno, como dije anteriormente, vamos a poder ver a partir de junio en la revista de Genius Judith. También a quienes van a acompañar estas jornadas, nuestras queridas moderadoras que van a hacer este trabajo de articulación entre las ponencias y el diálogo con quienes nos acompañan a través de YouTube. También reitero que pueden escribir a través de esta plataforma y que vamos a estar leyendo y haciendo este intercambio. Vamos a comenzar en este primer bloque con la magíster Carolina Grufat. Muchas gracias por estar aquí presente. En el segundo bloque va a estar como moderadora la doctora Malvina Eugenia Rodríguez. En el tercero, que vendría a ser el primero de mañana, la doctora María del Mar Martínez Soña. Y en el último bloque, a la magíster Catalina Sirio. Así que agradecerles especialmente a ellas por este acompañamiento, que es muy importante. Y este primer bloque lo voy a presentar rápidamente, así ya le dejo la palabra a Caro. El primer bloque va a estar dedicado al eje temático diseño, consumos culturales y creatividad digital en el marco de la inteligencia artificial generativa. Eh, y van a participar tres ponentes. En primer lugar, Elizabeth Rodríguez Rendón, del Colegio de la Frontera Norte de México, con su ponencia del miedo a la ternura, de construcción de imaginarios constitutivos de la inteligencia artificial generativa para imaginarla como una tecnología futura. En segundo lugar,
David Rizzardi de la Universidad del Salvador con la presentación La diferencia ontológica en la era de la inteligencia artificial, ética y agencia humana frente al desafío de la obsolencia. Y por último, Laura Barsky de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires con la ponencia La caja negra de las imágenes técnicas. Posteriormente vamos a hacer un corte a las 11:30 aproximadamente, antes del segundo bloque. Ahí vamos a tener un poco de tiempo para que bueno, hagan sus mates, sus almuerzos, dependiendo de donde nos estén mirando. Pero bueno, agradecerles nuevamente a todos y a todas, y perdón si me olvidé a alguien, pero bueno, el agradecimiento es total, así que le paso la palabra a la magíster Carolina Grifat. Muchas gracias. Muchas gracias, Delphi. Bueno, buenos días a todos y todas los que se están conectando a este primer bloque. Quiero también por mi parte reiterar el agradecimiento y celebrar también la generación de este primer espacio, de estas primeras jornadas de investigación en inteligencia artificial generativa, articulando, digamos, todo un espacio, una dimensión social y colectiva bueno, de compartir, digamos, de producir eh, conocimiento, ¿no? Desde los diferentes nodos que nos convocan. O sea, el laboratorio de inteligencia artificial feminista, pero también, como decía recién Delfina, digamos, la consultora Nómadas, el grupo de investigadores españoles del Audit, con la revista académica, y bueno, y también la Universidad de Córdoba, o sea, el campus norte de la Universidad de Córdoba. Eh, Vamos entonces a tener en las tres ponencias de la mesa, como decía recién Delfina, es una mesa que cruza las miradas del diseño, de la creatividad digital, de los consumos culturales, los imaginarios culturales en torno a la inteligencia artificial. Eh, y bueno, entonces vamos a cada una de estas ponencias articula lecturas propias de campos diferentes, autores diferentes, aspectos que van a señalar que también son diferentes. Y vamos entonces a presentar, sin más, a la primera ponente, a Elizabeth Rodríguez Rendón, que se está conectando desde México. Elizabeth es doctora en estudios culturales y es también docente del Colegio de la Frontera Norte en México, y viene trabajando distintos temas de cultura digital, medios, estéticas, y bueno, ya dando inicio entonces a su ponencia, si está por ahí Elizabeth, eh, del miedo a la ternura, de construcción de imaginarios constitutivos de la inteligencia artificial generativa, para imaginarla como una tecnología futura. Te paso la palabra, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, sí me escucho bien, ¿verdad? Ok, bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo pues de la latitud donde nos encontremos. Pues antes que nada, me gustaría decir que me entusiasma mucho estar aquí compartiendo y reflexionando acerca de un tema que en lo personal me apasiona mucho, y pues nada, espero que se generen muchas nuevas ideas en torno al tema. Y bueno, sin más, voy a empezar con mi ponencia. Voy a compartir pantalla, perdón. Eh, ya está, ¿verdad? Ah, Sí, se ve perfecto. ok. Bueno, pues esta es mi ponencia. Voy a pasarle a la segunda. Bueno, Nietzsche planteaba en Así habló Zaratustra que el miedo es un sentimiento básico y hereditario del hombre por el que se explican todas las cosas. Y bueno, según esto, la ciencia sería ese miedo prolongado, viejo, refinado e intelectualizado que nos habla del afecto paralizante, inmovilizador y destructivo de la tradición occidental prometeica y fáustica que ha regido el discurso tecnocientífico. El miedo del hombre, así con mayúscula, a lo que mira como otro o diferente, se sostiene dentro de los marcos cartesianos que colocan la relación humanidad técnica
en función de algo que hay que dominar primero antes que nos domine. La tradición prometeica, donde Prometeo es ese rebelde que robó el fuego para dárselo a la humanidad, se asoció con una mirada de dominio técnico de los humanos a la naturaleza para su emancipación, para potenciar o extender sus capacidades humanas, aunque con límites que no convenía traspasar por miedo a lo desconocido. Aquí se sustentó el miedo a la naturaleza como lo desconocido y peligroso. Por su parte, la tradición fáustica, basada en la leyenda de Fausto, el que le vendió su alma al diablo por un conocimiento ilimitado, imaginó la técnica como un destino humano y un proyecto de dominio justamente ilimitado de la naturaleza, creyendo en una potencia capaz de trascender la condición humana. La mirada fáustica sustentó el miedo a la propia condición humana, específicamente a su finitud. De esta forma se fueron construyendo imaginarios en torno a la tecnología, única y válida para el proyecto moderno, en la que solo ciertos conocimientos, saberes y herramientas merecían ser reconocidos como hallazgos importantes para la humanidad, o mejor dicho, para este hombre moderno como sujeto epistémico y centro de ese proyecto. El pensamiento moderno en pro de la innovación, que sustituyó aquello que consideró como tradicional, incompatible con su configuración del mundo, insertó binarismos que se contraponen, como el de naturaleza-cultura, mente-cuerpo, razón-emoción, rural-urbano, en el que, bueno, de acuerdo con Bolívar Echeverría, este último, el urbano, o lo urbano, determinó el espacio citadino como el lugar propio de lo humano. Así, la ciencia con mayúscula se basó en el pensamiento objetivista, racional, humanista, patriarcal y masculinista, que intelectualizó el miedo atribuyéndole a la tecnologos valores y principios en torno a este. Está, por ejemplo, la figura del arma, resultado de la producción de una tecnología de defensa, de batalla y de exterminio, y bueno, es así que el discurso tecnocientífico materializó tecnologías y máquinas con valores atravesados por lo que autores como Ernst y Scroter llaman imperialismo cognitivo de la modernidad occidental, incapaz de imaginar otras posibilidades técnicas. Entonces, los imaginarios socioculturales influyen en cómo se diseñan las tecnologías y los medios y son perpetuados por imaginarios sociotécnicos que institucionalizan ciertos valores, deseos y sensibilidades. Sin embargo, la construcción de los imaginarios sociotécnicos también se han establecido con lo que otra vez Ernst y Scroter llaman núcleos de fascinación y, bueno, utilizan este término, perdón, para describir figuras, motivos y promesas recurrentes que condensan un deseo en torno a miedos o tecnologías emergentes. Estos núcleos proyectan futuros que movilizan discursos, inversiones y experimentación tecnológica porque, aunque no describen lo que la tecnología realmente hace, describen lo que culturalmente se espera, se desea o se teme que se haga. Del mismo modo, tienen una persistencia histórica y sobre todo tienen una función cultural, ya que estructuran la percepción pública de nuevas tecnologías. Los núcleos de fascinación podrían remontarse a los mitos acerca del fuego o la rueda. Sin embargo, respecto a la IAG, los autores ponen el ejemplo de la máquina HAL 9000 de la película 2001, Odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick. Y bueno, la película HAL es caracterizada con una voz masculina, tranquila y racional, presentada como un panóptico que tiene presencia ubicua y la capacidad de mantener conversaciones y tomar decisiones. Y bueno, ahí viene un spoiler por si no han visto esta película. El momento crucial ocurre cuando Al decide eliminar a los astronautas para proteger la misión, revelando una paradoja tecnológica recurrente. La máquina, programada para ser eficaz y racional, se convierte ahora en amenaza. El ejemplo es una clave para entender la figura de HAL 9000 como prefigurativa del imaginario de la inteligencia artificial generativa como entidad autónoma o como si tuviera una autonomía cognitiva. En tanto a su estructura afectiva, prevalece todavía el miedo a la pérdida del control humano sobre la máquina, reforzando las narrativas de fascinación-temor
que giran en torno a los deseos tecnológicos de superioridad maquínica, siempre con características antropocentradas y predicciones de futuros fatalistas. Aquí podemos mencionar las continuidades entre el proyecto tecnocientífico moderno y el desarrollo de la IA, la inteligencia artificial generativa, que sigue perpetuando dominación y explotación en distintos niveles de vida planetaria, entre ellos las afectaciones a los sujetos, cuerpos humanos y no humanos que son interpelados, pero bueno, en este caso humanos que son interpelados políticamente por marcos de sensibilidad producidos por datos, algoritmos, plataformas, y el extractivismo en territorios del sur global y periferias como continuidad colonial o del tecnoceno y las tecnoafecciones. Estas continuidades imaginadas y materializadas también se presenta un futuro donde solo la tecnología moderna occidental puede salvar lo destruido por la tecnología moderna occidental, construyendo imaginarios sociotécnicos que ocultan realidades y materialidades, descomplejizando y borrando los impactos a los cuerpos, a los territorios, como por ejemplo el imaginario de la nube, ¿no? Y bueno, hasta este punto, la pregunta sería, ¿cómo podemos deconstruir esos imaginarios modernos, occidentales, heteropatriarcales, constitutivos de la IA para imaginarla como una tecnología futura? Y bueno, de este modo propongo la ternura como una categoría afectivo-creativa alternativa al miedo, como ese afecto estructurante del discurso y desarrollo tecnocientífico moderno. Y bueno, la categoría de ternura la presento como una nueva lógica en la construcción de imaginarios socioculturales y sociotécnicos para la relación de futuros mediales, especialmente de la inteligencia artificial generativa, donde las tecnologías no se construyan como amenazas latentes, sino como estéticas relacionales que las conciban como procesos sensibles y sensitivos que creen mundos, temporalidades, espacialidades o materialidades en interdependencia con lo humano y lo no humano. Y bueno, en este sentido, parto de una concepción de ternura anclada, bueno, más que en un sentimentalismo, en una lógica de afección ética o en clave spinoziana, en un pensamiento del cuerpo. Dentro de esto se pregunta o me pregunto por quiénes o a quiénes no se nos ha permitido imaginar, crear la tecnología y a partir de ello proponer futuros para la inteligencia artificial desde los sures y las periferias. De este modo, la ternura es una práctica política, sociotécnica, que nos puede orientar en la imaginación, creación de futuros mediales desde nuestros contextos y territorios. La clave está, como dice Úrsula Le Guin, en cambiar el relato. Y bueno, es aquí cuando nos habla de la teoría de la bolsa de transporte de la evolución humana, en donde básicamente el artefacto primigenio de la humanidad y crucial para su evolución fue una bolsa como tecnología cultural y como una herramienta que lleva energía a casa, o sea, algo para contener lo cosechado. Este cambio de relato es importantísimo porque se cambia el discurso superfluo y hercúleo del arma o de la flecha por el de la bolsa como un objeto asociado principalmente con el cuidado. Bueno, por eso puse aquí la imagen de una mujer guayú tejiendo una bolsa, porque, bueno, dentro de su cosmovisión tiene un valor vital en su cultura. Y bueno, es muy bonito porque es una bolsa que tejen para toda su vida. Bueno, también a partir de la categoría de ternura como práctica política sociotécnica, propongo cambiar el relato de los núcleos de fascinación, hackeándolos y reescribiéndolos por núcleos horizontales, donde recuperemos nuestras historias, nuestras propias tecnologías, nuestras apropiaciones e incluso nuestros pirateos como formas de resistencia al tecnoceno. Y bueno, a modo de ejemplo, propongo un ejercicio que consiste en leer en clave afectiva la película futurista Sleep Dealer del director Alex Rivera, en el que principalmente observo imágenes de la experiencia cotidiana
de las tecnologías y sus diferentes apropiaciones situadas. En este caso se sitúan en un México del futuro, primero en una comunidad pequeña de Oaxaca, que se encuentra al sur del país, y luego en Tijuana, una ciudad fronteriza al norte que no es cualquier frontera, sino es la más transitada del mundo, la más desigual, bueno, o una de las más desiguales, y que condensa una historia basada en tensiones entre Estados Unidos y México, y refleja los estragos del imperialismo y las continuidades coloniales. Bueno, por el tiempo no ahondaré mucho en el plot de la película, pero en lo que respecta a los imaginarios sociotécnicos que retrata, distingo principalmente entre imaginarios dominantes de la tecnología y alternativos o de resistencia. La película o la historia de la película retrata una idea de tecnología bélica basada en la automatización para el uso militar, que está presente en muchos productos culturales comerciales provenientes de industrias cinematográficas. Sin embargo, esta idea se ve desde una mirada situada en el sur global, que conlleva, desde mi perspectiva, a un desplazamiento periférico del imaginario tecnológico dominante. Bueno, esta es la primera captura que muestro acá de la película y bueno, podemos ver que los guiños al hackeo, el pirateo y la apropiación de las tecnologías son constantes en la historia desde el inicio cuando Memo, el personaje principal, aparece con un libro que se titula Hackear para principiantes. Bueno, en Sleep Dealer, a diferencia de 2001, Odisea en el espacio, la tecnología no es autónoma ni rebelde, es una infraestructura de explotación y destrucción, exponiendo la precarización que conlleva la continuidad de colonización y explotación. Es por ello que el epicentro de la historia es que en ese futuro el agua se privatiza, se convierte en mercancía y su acceso es limitado y costoso. No obstante, el agua es un personaje central y está presente en varias escenas, tanto como imagen como metáfora. Por ejemplo, en una de las escenas, el personaje principal dice, lo que le pasó al río me está pasando a mí, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, nos acerca a un núcleo más horizontal para la construcción de imaginarios sociotécnicos basados en relaciones enactivas con seres no humanos, pues, otra vez, otro spoiler, al final el agua logra salir de la presa gracias al uso disruptivo de los drones militares, justamente, ¿no? Y bueno, otro imaginario sociotécnico que veo es la tecnología como sensible y encarnada, ya que, bueno, en algunas de las apropiaciones y pirateos que los personajes principales, Memo y otra chica que se llama Luz, que es escritora, hacen de los nodos, que son una especie, pues sí, unos nodos conectados al cuerpo, que en teoría servirían para el control laboral, estos personajes los usan para conectarse entre ellos durante, por ejemplo, una relación sexual, ¿no? Y bueno, otra imagen que me pareció verdaderamente poética es la apropiación tecnológica para el uso de la música regional. En una de las escenas se distingue una especie de máquina musical hecha con instrumentos de segunda mano, es la captura de pantalla que muestro aquí. Um, que resultan en ese futuro, en ese contexto futurista, pues ser, digamos, antiguos, ¿no? Y la máquina es manejada por una persona que usa sus nodos, también conectados a su cuerpo, para tocar una canción norteña que ambientaliza una cantina en Tijuana. Eh, bueno, en lo que concierne, por ejemplo, al lenguaje como forma de resistencia, incorporación, adopción y apropiación de las tecnologías. En una de las escenas, el otro personaje, que es esta chica Luz, le dice a la máquina, híjole, que es un modismo mexicano que expresa asombro o preocupación, a lo que la máquina responde, no entiendo, ¿no? Aquí, bueno, la escena nos muestra cómo el funcionamiento de las tecnologías dominantes está diseñado con lenguas hegemónicas que no entienden las palabras locales de las comunidades ni tampoco, por ejemplo, idiomas indígenas, ¿no?
Y bueno, por último, hay una serie de imágenes en la película que rescatan tecnologías ancestrales como la milpa, que es un sistema de agricultura mesoamericana que integra semillas como la calabaza, el frijol y el maíz, pensada, como diría Yasnaya Aguilar, como una forma de conocimiento de código abierto y colectivo y otras prácticas comunitarias de Oaxaca de cooperación que muestran que existen otras genealogías técnicas capaces de orientar futuros mediales distintos. Bueno, todas estas prácticas comunitarias se presentan como anécdotas que a su vez son recuperadas también por este personaje de Luz, quien genera una especie de memoria compartida que propicia la empatía hacia historias como la de Memo u otras personas que, al igual que él, también se vieron forzadas a migrar debido a la situación de sus comunidades. Y bueno, ya a manera de conclusión, me gustaría compartirles algunas ideas para pensar la inteligencia artificial desde la categoría de ternura. Y pues bueno, es que imaginar futuros para la inteligencia artificial generativa desde la ternura implica incorporar epistemologías, lenguas y saberes históricamente invisibilizados por el imperialismo cognitivo de la modernidad, también de construir los imaginarios dominantes de la IA y de otras tecnologías. Significa no solo hackear núcleos de fascinación, sino un ejercicio creativo para reimaginarla desde otros afectos, territorios y formas de vida. También la categoría de ternura como práctica política y tecnoafectiva abre la posibilidad, o bueno, desde mi perspectiva, podría abrir la posibilidad de futuros mediales situados donde la inteligencia artificial pueda ser pensada, diseñada y usada desde lugares alternativos. Y bueno, ya por último, sostengo que el imaginar, diseñar desde los sures, pues es una urgencia política, ¿no? Para la construcción de futuros, pues más dignos. Y bueno, pues con esto termino y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Elizabeth. Eh, qué interesante empezar con esta perspectiva, si se quiere, histórica, paradigmática, ¿no? De época, que nos da un poco también la dimensión de los desafíos, ¿no? Y bueno, vos trayendo también toda la dimensión afectiva, eh, que siempre estuvo ahí en la modernidad, pero siempre estuvo como a contrapelo, contracultural, ¿no? Recuperar esta dimensión como una dimensión estructurante y bueno, y a partir de estas imágenes, digo, de estas imágenes situadas, ¿no? De toda esta conceptualización que es bien interesante y que creo que es la clave también para ir por ahí. A propósito de estas cuestiones, los y las invitamos a dejar también comentarios, consultas, preguntas a través del chat. Así al final también de este encuentro va a haber como hacemos algo un poco más participativo. Y bueno, y ahora vamos a seguir con la segunda ponencia de David Rizzardi. Eh, David es investigador, docente de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras instituciones. Eh, Entre sus temas de investigación, bueno, hoy nos va a traer la perspectiva ética, pero también trabaja temas de desarrollo económico, sostenibilidad, ecología. Y bueno, y como decíamos, el trabajo de que nos está presentando hoy se llama La diferencia ontológica en la era de la inteligencia artificial, ética y agencia humana ante el desafío de la obsolescencia. Así que David, te pasamos la palabra. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Se escucha, ¿no? Perfecto. Voy a aprovechar para compartir ya pantalla. Se ve, ¿no? Bueno, gracias por invitar. Es un gusto reconectarme con Argentina, aunque desde lejos, digamos. Es un gusto porque hoy en día estoy en Italia, mi país de origen, pero he pasado varios tiempos ahí en Argentina y bueno, todavía sigo vinculado institucionalmente. Un gracias también a Elizabeth, realmente muy interesante la presentación. Creo que se vincula bastante con la perspectiva que yo también voy a desarrollar desde un punto de vista un poco diferente, claramente, pero hay algo de superposición
sobre todo en plantear una mirada un poco histórica, ¿no? Ir un poco atrás, a ver cuáles son los presupuestos de la condición histórica que estamos viviendo. Entonces arranco desde ya hablando un poco de cómo voy a abordar la cuestión, que va a ser un planteo sobre todo filosófico, ontológico y ético. Porque desde este punto de vista, para mí sigue estando bastante claro una diferencia en términos ontológicos de lo que es la inteligencia artificial generativa y lo que sería el ser humano en general. Porque hay en ambos casos un uso de la palabra, seguramente del lenguaje, pero no es el mismo. O sea, el fundamento no es el mismo. Y esto es fundamental tenerlo claro porque si no, posiblemente vamos apuntando a ese tipo de escenario bastante oscuro que la teoría crítica sobre todo nos marca para adelante. Así que, bueno, avanzando un poco acá con la presentación, hago un pequeño diagnóstico que va a ser un punto de partida para mi reflexión sobre la inteligencia artificial. La idea es que para mí, como para muchos autores que voy mencionando, estamos viviendo seguramente una época de penuria, de falta estructural de recursos simbólicos. Esto en un contexto donde el mundo acelera constantemente y nos pone realmente a prueba porque se vuelve cada vez más difícil significar el mundo en el que vivimos. Y cuando el mundo se transforma de forma tan acelerada y nosotros y nosotras tenemos escasa capacidad bueno, de significar, de procesar el sentido, también parece que el mundo se desarrolla de una forma bastante autónoma, ¿no? Porque se escapa de alguna manera a la capacidad también de comprender. Y esto es un diagnóstico clásico que vemos de distintos puntos de vista a lo largo de la modernidad y de su crítica, que ven justamente la modernidad desarrollar un aparato tecnocientífico que de a poquito se vuelve casi autónomo frente a cualquier tipo de iniciativa del ser humano. Esto sería un diagnóstico de reificación, podríamos decir, ¿no? Que tanto lo vemos en el marxismo, por ejemplo, como también en Heidegger, la Escuela de Frankfurt. Son autores que hablan justamente de cómo esa supuesta relación entre sujeto y objeto, que es fundacional de la modernidad, donde tendríamos un sujeto que domina sobre su objeto, que es la naturaleza, eso es el proyecto baconiano, digamos, se invierte en un despotismo donde el ser humano mismo se transforma en una objetividad, ¿no? Y es producto también de un sistema de subjugación. Esto es lo que llamaríamos una dialéctica de la Ilustración, donde de un lado tenemos una modernidad que nos promete libertad y del otro lado invalida los presupuestos para que esa libertad se pueda ejercer efectivamente, ¿no? Y esta es una fractura constitutiva que atraviesa toda la modernidad y se representa constantemente. Por eso, volviendo a lo clásico, encontramos algunos dilemas, algunas angustias y miedos también, que son muy peculiares de la condición moderna y que se representan seguramente hoy en día frente a la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ¿el destino cuál es para estos autores? Es que el ser humano, de alguna manera, se uniforme a la máquina y empieza a pensar de la misma manera, ¿no? Que reduzca el pensamiento a mero cálculo e información, decía Heidegger. Y cuando el pensamiento se reduce al cálculo, estamos hablando simplemente de una razón instrumental que domina el horizonte y que por ende vuelve inclusive el pensamiento muy limitado, ¿no? Muy limitado sobre todo en su capacidad de delinear un horizonte del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y cuando nos preguntamos el por qué hacemos lo que hacemos y qué deberíamos hacer, estamos hablando de ética. Y la ética, lamentablemente, en un escenario como esto, dirían algunos autores italianos tipo Severino, Galimberti, se vuelve patética, ¿no? Pierde sentido, porque de hecho el fin lo delinea ya el aparato que sabe lo que quiere hacer. Quiere expandir, quiere producir, quiere mayor eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a diagnósticos un poco más contemporáneos, como por ejemplo Byung-Chul Han, pero antes que él seguramente Foucault, es un autor que nos habla de esta interiorización del principio prestacional, ¿no? O sea, no es ni siquiera algo que se impone desde afuera, sino que se vuelve algo que se produce ya adentro, ¿no? A veces nos encontramos con que somos nosotros y nosotras mismas a autoexigirnos tal eficiencia, tal productividad. Y el problema es que cuando hacemos esto, de alguna manera nos estamos autoexplotando y podríamos llegar al punto límite, ¿no? Donde nos agotamos, caemos en depresión, en burnout,
Y esto es un síntoma muy presente ya en la sociedad contemporánea, ¿no? Donde hay una epidemia ya de depresión, por ejemplo, ¿no? Y algunos autores desde el psicanálisis, como Recalcati en Italia, hablan de que esto tiene que ver también con la ausencia de un límite, porque cuando se cae el orden simbólico, cuando se cae un poco este consenso alrededor del sentido, que estructura también una forma de sociedad, bueno, se vuelve más difícil entender dónde está el límite, sobre todo en la relación ética con el otro, que además tiende a desaparecer, porque la negatividad de la alteridad de a poquito desaparece porque hay menos relación. O si hay relación, está siempre mediada por aparatos. Está el mercado, están las redes sociales, están relaciones de otro tipo que siempre pasan por un trámite, por un medio, digamos, que no vuelve posible encontrar a la otra persona de forma más directa, ¿no? Y en esto estoy llamando directamente en acusación a las redes sociales, ¿no? Claramente, que creo que hoy en día son el espacio donde se produce de manera más clara esta relación problemática con la alteridad, ¿no? Donde se vuelve cada vez más difícil encontrar al otro y simplemente se construyen conexiones que no construyen comunidad, podríamos decir, ¿no? Para hacerlo sencillo. Dentro de las redes sociales básicamente no hay un verdadero encuentro con el otro. Y esto es un problema bastante grande para una sociedad. Y el tema cuál es, que cómo se reducen un poco los recursos simbólicos, también se vuelve más difícil, dijimos, interpretar la complejidad del mundo. Un mundo que además es siempre más complejo. Y también nuestra experiencia del tiempo, si queremos, se pulveriza, se dispersa porque se vuelve más difícil también orientarse en el tiempo, entender las pautas, entenderle el horizonte. Y esta dimensión de precariedad también alimenta una angustia, ¿no? Que es muy difundida en la sociedad contemporánea. Hay mucha gente que habla de este problema de la angustia. Y en lo clásico también se hablaba de esta cuestión de la angustia. Y el tema que hoy en día me parece bastante claro el vínculo con la política. Esta angustia que no se procesa a nivel colectivo, no se vuelve podemos decir, un descontento social que produce movimiento, transformación, es aprovechada claramente por las nuevas derechas, ¿no? Que alimentan nuevas formas de despotismo y de transición desde la democracia a la autocracia. No solamente Estados Unidos, bueno, lo estamos viendo básicamente en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día una reflexión anómala de la modernidad como la de Spinoza, que se mencionó antes también por otra cuestión, creo que nos enseña bastante la importancia de la dimensión colectiva para garantizar las condiciones para que se pueda pensar una libertad individual, ¿no? Porque si arrancamos desde lo individual para pensar la libertad, necesariamente vamos fracasando, porque lo que va a faltar es una dimensión colectiva que garantiza las condiciones de cuerpo social, de estructura, para que la libertad individual pueda inclusive solamente pensarse como algo factible. Bueno, ahora voy a llamar en escena directamente la inteligencia artificial, ¿no? Para mí, la inteligencia artificial magnifica un poco estas tendencias que, como dijimos, son estructurales de la modernidad. Desde el principio, la modernidad nos pone frente a este dilema. Queremos la libertad, pero somos libres. Es posible, no es viable. Todo el tiempo estamos en esa línea de demarcación y la inteligencia artificial simplemente viene reiterando el mismo problema que estamos enfrentando desde quizás el principio, ¿no? Si yo miro a la inteligencia artificial, la veo claramente empleada masivamente en la estructura económica, tecnológica, sirve para intensificar el trabajo, la explotación, sirve claramente para trazar nuestros datos cognitivos, para expropiar, ¿no? Lo común. Entonces, la veo totalmente implicada, digamos, en los mecanismos de extracción de valor que son típicos del capitalismo y que claramente hoy en día se desarrollan en un punto de uso masivo de tecnología que antes no había. Entonces, claramente creo que la inteligencia artificial en parte está realizando ese diagnóstico un poco asombroso, un poco oscuro, de realizar un aparato que nos está gobernando desde arriba de alguna manera y permite una concentración inédita de poder, de economía, que Varoufakis llama claramente una nueva tecnoestructura, ¿no? Que creo que es bastante a la luz del día hoy en día, lo estamos observando todos y todas. Y esto la podríamos llamar también con Handels
una amenaza de obsolescencia del ser humano. El ser humano está arriesgando de quedar un poco atrasado, ¿no? En el proceso tecnológico. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Es que estando en un mundo tan acelerado, lo dijimos, la ética se vuelve cada vez más difícil de plantear, porque la ética se ocupa de la reflexión sobre el horizonte de acción. Y lamentablemente una técnica desarrollada a tal punto como la tenemos hoy en día, invalida cualquier tipo de horizonte, ¿no? Porque no puede ponderar otro horizonte que no sea la expansión del mismo sistema, ¿no? Esto lo decía ya Heidegger con la voluntad de unidad del aparato técnico-científico, ¿no? Entonces, bueno, frente a este escenario, tenemos que volver a la ética, pero no la podemos pensar como lo clásico, porque es muy difícil plantear una ética frente a un mundo en constante transformación. Por lo menos una ética que parte del punto de vista que tiene que ser un imperativo categórico, ¿no? Algo que está encima del tiempo y del espacio, ¿no? De alguna manera. La ética tiene que vincularse con el hecho concreto del mundo, como está, y debe seguir también lo que son las transformaciones concretas que acontecen en el mundo. Pero yo lo que diría simplemente que tendría que tener un papel un poco más protagónico y menos sumiso de lo que está teniendo hoy en día frente al desarrollo estructural que estamos viviendo. Y yo creo que lo fundamental de la ética hoy en día sería entender un poco su dimensión dialógica y colectiva, porque la ética no es y nunca ha sido un hecho individual, es producto fundamentalmente de una comunidad que dialoga. Y en esto estoy de acuerdo con Levinas, que es un gran filósofo que en su momento dijo que la ética tendría que entenderse como este encuentro entre diversidades. Sería el espacio del encuentro entre las diversidades que se vuelve viable en primer lugar porque existe palabra, lenguaje, que es el lugar del encuentro entre los seres humanos. Y en esto menciono también la importancia del aporte latinoamericano, de la ecología de saberes, de la decolonialidad, que pone al centro justamente esta dimensión del diálogo fundamental. Entonces creo que el lenguaje sería un poco el punto de partida para entender qué sería supuestamente una ética para una época como la nuestra. Y acá es donde voy ahondando un poco más en la diferencia ontológica entre el ser humano y la máquina, ¿no? La inteligencia artificial en particular. O sea, si nosotros hablamos de lenguaje, hablamos de un hogar para el ser humano. No es un hecho trivial el lenguaje para nosotros y nosotras. El lenguaje es un fundamento en términos ontológicos. Yo creo que para la máquina no es exactamente así. O sea, para la máquina, la inteligencia artificial, el lenguaje aparece como un objeto. Son textos que son analizados por algoritmos y que reproducen el uso de la palabra para producir sentido. Pero de ninguna manera esta forma de relación con el lenguaje produce una forma de trascendencia que está implícita, digamos, en la dimensión existencial del ser humano. Cuando nosotros y nosotras abordamos el lenguaje, estamos siempre en relación con un más allá. Y esto se expresa históricamente en la vida del ser humano a través del arte, de la poesía, de la religión, y también podríamos incluir en este ámbito la ética. Esto lo dice Wittgenstein. Cuando hablamos de ética, no podemos pensar un lenguaje acabado, que cierra en sí mismo, en la lógica, ¿no? Porque la ética es un saber sobre algo que no se puede definir de forma categórica y natural, ¿no? Entonces la ética es parte de este conjunto de lo que llamaría saberes del umbral, que se ponen ahí en la línea de demarcación entre lo que se puede decir al interior del lenguaje y lo que apunta más allá, que sería el borde de la trascendencia, ¿no? Y, y esto es fundamental porque marca justamente la diferencia, ¿no? Si yo miro la inteligencia artificial de manera tentativa acá, yo diría que el lenguaje para ella y él, no sé cómo decir, bueno, es una totalidad cerrada. O sea, toma la palabra por lo que es en el conjunto de los textos humanos que puede analizar y se conforma una totalidad cerrada. El lenguaje es un objeto, la palabra se transforma en un objeto para la máquina. ¿Y cómo se procesa? Se procesa estadísticamente, probabilísticamente a través de cálculos que recogen información y producen nueva información. Pero información no es pensamiento. Hay una línea de demarcación importante entre información y pensamiento. Y a lo sumo lo que puede hacer la máquina, por más que se inserte ruido, aleatoriedad, es repetir lo mismo, porque parte de la información y produce nueva información.
Y esta variación aleatoria, cuantitativa, no es un salto cualitativo. El salto cualitativo para mí solo puede hacerse de manera trascendente, ¿no? Entonces, si miro al ser humano, por otro lado, veo que el ser humano habita una totalidad abierta. Jaspers la llamaba Lungreifende, sería esta totalidad que nos rodea de alguna manera, que pero no es un límite, sino que es algo que trascende. Y como dijimos, el lenguaje es un hogar existencial y la relación con el lenguaje se expresa a través del pensamiento, a través de arte, de relación con el más allá, como dijimos. Entonces, como dijimos, esto es propedéutica, acciones transformadoras desde un punto de vista cualitativo, que para mí la inteligencia artificial de ninguna manera puede producir. Entonces, si hablamos un poco del tema de la obsolescencia, que es un poco una amenaza seguramente que existe, de la cual sin embargo no tenemos que tener miedo, simplemente tenemos que enfrentarla. Creo que el problema hoy en día es que el ser humano se compara en el mismo plano ontológico que la máquina, o sea, se piensa como ser calculante y si nos ponemos en ese plano, claramente la máquina tiene un potencial mucho mayor que el ser humano porque calcula millones de veces más rápido. El tema es que la vida humana no tiene que reducirse simplemente a eso. Lo hemos dicho, es exorbitante la dimensión de relación con el lenguaje que tiene la vida humana en comparación con la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, es un tema y además lo hemos visto quizás con la Escuela de Frankfurt, pero esto se ve desde el psicoanálisis también, cuando hay una primacía de la razón calculante en el ser humano y la dimensión del sentido se reduce tanto, lamentablemente vemos que el ser humano reitera de una forma parecida como lo hace la máquina. Entonces el mismo comportamiento del ser humano se va asemejando a cómo funciona una máquina. Y esto es lo que no queremos que suceda de ninguna manera, y lo quiero remarcar, no es un escenario que efectivamente acontece, sino que es una tendencia que se puede producir. Pero yo creo que en alguna manera el ser humano puede revertir esta tendencia. Y ahí está el sentido de la reflexión ética y política. El tema es que para nosotras y nosotras, como dije, el saber no se acaba nunca. Es algo que propende al infinito de alguna manera. Y la expansión del sentido es producto para mí de una comunidad que dialoga, ¿no? Y que explora constantemente estas posibilidades de sentido. Y en esto estoy remarcando sobre todo la importancia de la democracia. La democracia políticamente es justamente un régimen de apertura del sentido, que permite desarrollar nuevas formas de sentido para explorarlas y transformar la sociedad. Esto lo digo porque estamos viviendo seguramente tiempos duros en ese sentido, donde nuestras democracias transicionan de a poquito hacia formas de autocracia y autoritarismo, ¿no? Donde a veces la misma identidad del ser humano se reifica en un pueblo unificado contra su enemigo, que es el dispositivo clásico del fascismo, ¿no? Por eso estoy pensando en eso, en esta deriva autoritaria de las nuevas derechas que están produciendo una regresión democrática a la cual tenemos que de alguna manera poner nuestra reflexión y tratar de organizarnos para que esto no acontezca. Entonces, si tengo que volver un poco a los clásicos, y sobre todo a Heidegger, yo tengo un problema con su filosofía porque termina siendo bastante fatalista y niquilista, en el sentido de que para él la única cosa que podía salvar el ser humano en su momento era la llegada de un nuevo Dios, decía él, entendiéndolo como una nueva palabra poética que iluminaba un horizonte diferente para la vida. Y yo en esto estoy de acuerdo, en el sentido que lo que hace falta hoy en día es seguramente un nuevo lenguaje que pueda restituirle, digamos, un horizonte a la vida del ser humano. Pero sin embargo, el lenguaje tiene que actuar, tiene que tener una relación con la praxis, que de alguna manera Heidegger estaba descalificando, porque para él toda praxis humana era parte de la misma maquinación, o sea, el desarrollo del aparato técnico científico. Yo no concuerdo con eso y creo que en paralelo deberíamos dedicarnos a la reflexión ética, volver a preguntarnos sobre el por qué hacemos lo que hacemos y por qué tendría sentido desarrollar el mundo como lo estamos haciendo, poniendo en cuestión la técnica y la inteligencia artificial, sin lugar a duda, y al mismo tiempo tratando de trasladar esa reflexión en un plano de acción, para que podamos efectivamente influir en el mundo de alguna manera y poner un límite a esta estructura que se está volviendo seguramente problemática
desde un punto de vista económico, político y social. Y creo que a fondo de todo esto debería existir una comunidad dialógica, que es el origen de esta posibilidad de sentido y de acción. Por eso voy cerrando la presentación diciendo que para mí la máquina, desde el horizonte del cálculo estadístico verificado, no es la que puede ofrecernos el horizonte que necesitamos. El horizonte solo puede abrirse a través de la palabra como hecho existencial, dentro de una reflexión compartida de una humanidad en relación, como comunidad. Y en esto creo que Wittgenstein tenía razón cuando decía que el lenguaje, dividido en distintos juegos de lenguaje, se origina de una forma de vida, que la alimenta, que la expresa y de alguna manera estabiliza las reglas, las estructuras con las cuales vamos a emplear el lenguaje en lo cotidiano. Creo que la forma de vida, así entendida, es la comunidad, que es el ser como sentido y solo a través de la vida en común, de alguna manera, podemos orientarnos hacia un nuevo porvenir. Esto era un poco mi razonamiento alrededor de la inteligencia artificial y la relación con el ser humano. Bueno, gracias, gracias por escuchar. Muchas gracias, David. Muy, muy interesante, muchas puntas, ¿no? Muchas ideas para seguir desarrollando. Eh, y bueno, y el lenguaje puede ser un punto de encuentro, incluso entre miradas diferentes, ¿no? Entre una mirada tal vez más ontológica, una mirada más existencial, pero bueno, ciertamente el lenguaje como anclado en la existencia humana es por lo menos lo que puede generar alguna fricción con estos modelos abstractos, ¿no? Y estadísticos y despojados de cuerpo, ¿no? En ese sentido. Eh, bueno, Laura, seguramente no quiero, después ya podemos incluso conversar un poco más. Querría pasar la palabra a Laura Barsky, que es la tercera oradora. Laura es diseñadora gráfica y es ilustradora de la Universidad, ella es egresada y docente de la Universidad de Buenos Aires, en la FADU. Bueno, el trabajo de Laura es muy reconocido internacionalmente y también en nuestro país. Todo su trabajo de diseño aplicado a, bueno, discos, ¿no? Todos los libros, tiene eh, una vasta obra, digamos. Su trabajo sobre identidad cultural. Y bueno, como decía Laura, es docente en la FADU y también es codirectora en el programa de actualización de ilustración profesional, y hoy nos trae una ponencia que tiene que ver con la caja negra de las imágenes técnicas. Así que Laura, te paso la palabra. Gracias, gracias Carolina. Voy a compartir pantalla. Ahí ya se ve. Buenísimo. Bueno, gracias por la presentación. Me encanta porque al ser la tercera vengo como malentonándome con el resto y hay como un diálogo súper rico, creo que estamos pensando todas y todos lo mismo, de cada quien desde sus experiencias y sus campos disciplinares y me parece clave porque más que nunca necesitamos de este intercambio, de esta interdisciplina para enriquecer las miradas y además hacer fuerza a cada quien desde su espacio. Bueno, en mi caso, como bien decía Carolina, soy diseñadora, soy ilustradora, vivo rodeada de imágenes, vivo por y para las imágenes, y me interesa que pensemos un poquito desde ese lugar, porque soy una convencida de que las imágenes no solo representan al mundo, sino que lo interpretan, lo organizan, de alguna manera definen qué se vuelve visible y qué no, determina también cuáles son nuestros imaginarios colectivos posibles, es una manera de proyectarlos, demuestran cómo una sociedad se piensa a sí misma y hoy en día, además, mediatizan nuestras relaciones. Entonces, es fundamental pensar la situación actual desde las imágenes también. Porque si las imágenes tienen todo ese poder del cual estoy convencida, podemos otro día con más tiempo profundizar, pero si eso es así, es importante preguntarnos cómo se producen las imágenes hoy. Y la verdad es que desde las ciencias sociales, generalmente las imágenes se estudia cómo representan, pero sobre todo cómo circulan, cómo son recepcionadas, pero se estudia muy poco cómo es su proceso de producción.
Y yo por lo menos insisto con que la forma en que producimos nuestras imágenes condiciona los mundos que podemos imaginar. La producción de imágenes además puede pensarse, y es un poco la idea de esta pequeña charla, desde tres perspectivas, ¿sí? Como un proceso técnico, sobre todo hoy en día, que las configura, como una operación cultural que organiza los sentidos, y como un sistema ideológico que orienta las representaciones. Y el problema está en que hoy en día este proceso productivo se nos presenta opaco, bastante opaco. Flusser define por un lado, las imágenes tradicionales como las que son producidas mediante la interpretación humana del mundo, y con esto no me refiero solamente a un papel de algodón con una tinta china encima y una mano dibujando, lo cual incluye obviamente las imágenes tradicionales, sino que me refiero a todo tipo de imagen en donde la representación está creada por una persona, no importa la herramienta que se use, puede ser digital también, pero la construcción de la imagen la hace una persona. Y por otro lado, define lo que son las imágenes técnicas, que son producidas mediante aparatos que contienen programas y no directamente por la imaginación humana. Y esto él lo desarrolla en 1985, o sea, hoy en día no está tan cerca de nuestra época, pero es muy interesante retomarlo, ¿no? Y de hecho, cuando hablo de imágenes técnicas, las primeras imágenes técnicas aparecen en el siglo XIX con la fotografía y después se van expandiendo con el cine, con los medios audiovisuales. Pero hoy lo técnico tenemos que entenderlo desde la producción de las imágenes mediante inteligencia artificial generativa, ¿no? Tenemos que traer estos conceptos y reponerlos en práctica para entender lo que está pasando hoy. Cuando hablamos de imágenes técnicas, hablamos de objetos que las realizan o que participan activamente en su realización, porque la participación humana también está, y hablamos también de un pensamiento técnico, el desarrollo de un pensamiento técnico. Pero para comprender estas imágenes técnicas no alcanza con mirarlas. Insisto, tenemos que comprender el programa que las produce. Y como bien dice Simondon, los objetos técnicos no son neutros. Están hechos por sociedades, cargan con las relaciones sociales que posibilitaron su existencia, ¿no? El famoso el huevo, la gallina, ¿qué está primero? ¿Qué fue primero? La lógica del like o Instagram con su posibilidad de corazón, ¿no? O sea, Instagram está porque una sociedad lo pensó, lo pudo imaginar y lo puso en práctica y se lo apoderó. Los objetos técnicos incorporan en su estructura el pensamiento que los concibió. Y normalmente no vemos cuál es ese programa que los produce, ¿no? Cuando el funcionamiento técnico permanece oculto, el sistema aparece como una caja negra. Y ahí es donde un poco lo traía mis dos compañeros y compañeras, ahí es donde surgen las dos reacciones opuestas, ¿no? La fascinación absoluta o el odio y el rechazo ciego. Entonces, para poder salir de esa dicotomía, necesitamos entender cómo es que funcionan estas lógicas. Y en el caso de la inteligencia artificial, Sandrine dice algo muy interesante, es que esta inteligencia artificial no es tan inteligente como dice serlo, ¿no? Como se vende, como se autopromociona. No al menos en el sentido humano en que interpretamos lo que es ser inteligente. Porque en la inteligencia artificial vemos un sistema sin cuerpo, estructuras que calculan sobre datos abstractos, que están desprovistos absolutamente de la dimensión sensible de la experiencia humana, y además son sistemas cerrados en sí mismos, ¿no? Operan con lógicas propias, en esquemas que son más bien restrictivos, no abiertos, que les imposibilitan trabajar de forma relacional. Entonces, en la inteligencia artificial generativa no aparece nunca la incertidumbre, no aparece la contradicción, no aparece lo inesperado. Incluso los accidentes son accidentes programados. Para comprender estos sistemas, para empezar a comprender estos sistemas desde la medida de lo posible, tenemos que entender cómo es que aprenden, porque no es un aprendizaje natural, es un aprendizaje programado. Estos sistemas son entrenados y son entrenados sobre repositorios sesgados que tienen
entrometidos, digamos, conceptos que arrastran concepciones prejuiciosas, pero se meten dentro de estas tecnologías y pasan a percibirse como neutrales por ser parte de un sistema tecnológico. Estos entrenamientos que suceden en diferentes programas, yo me voy a focalizar sobre el programa de generación de imágenes, pero esto sucede en todos los programas, tienen tres etapas. Por un lado, la recopilación y etiquetado de imágenes. Juntar muchísimas imágenes y ponerles etiquetas. Luego viene un análisis estadístico que se hace mediante algoritmos que son conjuntos de procedimientos automatizados que procesan datos para producir un resultado según reglas predefinidas. O sea, también los algoritmos son programados. Y luego de eso construyen un modelo capaz de diferenciar un objeto de otro. Pero en esta primera etapa, en la de recopilación y etiquetado de imágenes, es donde aparecen los datasets, que son una colección organizada de datos, que en este caso voy a hablar de imágenes, pero pueden ser textos, sonidos, lo que se les ocurra, ¿no? Como grandes enciclopedias, y son utilizados para después entrenar, validar o evaluar modelos de aprendizaje automáticos, que son los que llegan luego a nuestras manos, ¿sí? Y un caso paradigmático estudiado es el de ImageNet, que es una base de datos que se creó en 2019 para entrenar sistemas de reconocimiento visual. Hay un estudio muy interesante de Crawford y Paglen en donde estudian cómo está armado, cómo es la caja negra de ImageNet, que posee más de 14 millones de imágenes y organizada en más de 20.000 categorías. Este trabajo es de 2019, no es de ahora. Pero ImageNet fue un dataset fundamental en la historia de la inteligencia artificial de hoy en día, porque permitió entrenar las primeras redes de reconocimiento visual y al mismo tiempo estableció las lógicas de clasificación y etiquetado masivo de imágenes que después se iba a continuar utilizando, ¿no? Y al mismo tiempo definió muchas categorías visuales que luego se siguieron usando. Es interesante porque esta gran catalogación de imágenes fueron hechas mediante trabajo humano en plataformas de lo que hoy se llama microtrabajo, que es un tema también como para abrir en algún momento la caja de Pandora de qué es lo que está sucediendo en esta nueva lógica del microtrabajo. Pero bueno, eso significa que había muchísima gente muy precarizada trabajando de diferentes lugares del mundo y con poco registro del modo en que trabajaban. El modo en que está organizado ImageNet tiene una estructura global del sistema, que es el esquema conceptual que hace del mundo, que está dividido en categorías, y estas categorías van desde una silla hasta un juicio de valor, ¿sí? Esas son las categorías, ya voy a profundizar un poquito. Y luego están estas 14 millones de imágenes que han sido recolectadas de Internet sin pedirle permiso a nadie o aceptando los clics en las letras chiquititas que nunca entendemos que estamos aceptando. Entonces hay algunos casos interesantes, algunas cosas interesantes que ellos describen cómo está organizado este sistema. Por ejemplo, dentro de la categoría objeto natural está la categoría cuerpo, dentro de la categoría cuerpo está cuerpo humano y dentro del cuerpo humano hay dos categorías, hombre y mujer. Esta es la jerarquía taxonómica que propone este dataset, que es un sistema que no solo clasifica imágenes, ¿sí? Sino que está incorporando una visión particular del mundo y la convierte en una regla universal, que es la que luego utilizan los sistemas de generación de imágenes que utilizamos hoy en día casi todo el mundo, ¿sí? Y hay un montón de otros hallazgos en esta investigación. Busquen luego si les interesa, para no perder tiempo ahora, pero por ejemplo, ¿dónde está ubicado hermafrodita, el concepto de hermafrodita? Y van a morir lentamente, solo les digo spoiler. Y algunas otras categorías que aparecen, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, persona mala, prostituta, loco, loca, fracasado, fracasada, inútil, mujer promiscua, cleptómano, debilucho, debilucha. Digo, son categorías que por supuesto usamos las personas, pero acá quedan encerradas en una cantidad de imágenes con un cartelito debajo, ¿sí? Esta persona, esta foto que saqué de internet, representa a una persona debilucha, ¿sí? Y hay algunos casos súper interesantes, como por ejemplo, dentro de la categoría Snob, aparece una foto de una mujer sentada, creo que en un avión, con la mano encima de su panza embarazada. Eso alguien, una persona que no sabemos dónde vive, ni en qué condiciones, ni bajo
¿Qué sistema cultural decidió que era snob? Entonces, clasificar el mundo es tomar una posición, ¿no? A las pruebas me remito con lo que acabo de contar. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de estas taxonomías. Por lo tanto, las representaciones que producen después quedan condicionadas por estos mismos sesgos. Y decíamos que la inteligencia artificial no era tan inteligente, pero resulta ser que tampoco es tan artificial. Lo que vemos en ImageNet nos permite además entender el funcionamiento general del aprendizaje maquínico, en donde la inteligencia artificial no produce conocimiento humano desde cero. ¿Sí? Un poco lo decía David, extrae, reorganiza y luego amplifica un conocimiento humano preexistente. Entonces, el aprendizaje maquínico de la inteligencia artificial generativa utiliza datos producidos por personas, de hecho, utilizan el conocimiento social acumulado a lo largo de décadas y centenares de años, utilizan una clasificación y un etiquetado que hacen personas humanas y además está compuesto por un trabajo digital invisibilizado, ¿sí? De artificial no tiene nada. Y como dicen Pasquinelli y Joler en otro estudio muy interesante, la inteligencia artificial es un instrumento de extractivismo del conocimiento. Ellos dicen que la llamada inteligencia artificial se sostiene sobre trabajo humano, producción cultural y datos sociales. Entonces, ¿existen sesgos históricos? Por supuesto, desde siempre. Pero en este caso se introducen en los sistemas mediante los sesgos de datos y son amplificados luego mediante el sesgo algorítmico. ¿Sí? Dentro del sistema, además, esto pasa a ser algo inamovible, inmodificable. El sesgo es un sesgo vivo. Digo, cada una de nosotras como personas cargamos sesgos y los vamos modificando a lo largo de la vida. Acá queda enfrascado. Entonces, la supuesta neutralidad de los sistemas de cálculo ocultan, en realidad, subjetividades disfrazadas de objetividades. Esta supuesta neutralidad de estos sistemas de cálculo son como una cuestión farsante, vamos a decirlo. Es importante entender esa cara, esa máscara que poseen y que la caja negra permite sostener, ¿no? Además hay otro tema del que no voy a profundizar, pero es que la inteligencia artificial sí tiene una materialidad. Y esa materialidad está dada porque es un sistema que depende además de una extracción de minerales, de un consumo energético, de centros de datos cada vez más grandes y más poderosos y de infraestructuras digitales globales, ¿sí? Sin esta materialidad tampoco se pueden sostener. Es un doble extractivismo cultural y natural. Entonces, además, Pasquinelli y Joler dicen esto, ojo, en este momento estamos bajo nuevas sociedades, sociedades manejadas por estas máquinas de clasificación y predicción, en donde el sistema de poder que gobierna pasa a gobernar mediante la estadística. Y las instituciones que conocíamos hasta el día de hoy se transforman en corporaciones que almacenan y procesan datos. Hay una nueva forma de colonialidad del poder, ¿no? En donde la inteligencia artificial no es solo tecnología, es también una ideología que además está sostenida por élites corporativas. El cambio paradigmático que está sucediendo en este momento va por ahí, está relacionado con el avance de las derechas que comentaba David, y no se puede pensar una cosa sin la otra. El punto está en, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? No, es importante entenderlo, pero bueno, y ahora, no, como bien decían mis compañeros, no hay que congelarnos, ¿no? Plantea un desafío este avance, y que no es solo tecnológico, que es también ético, que es político. Entonces, la UNESCO, que bueno, hoy en día está un poco desprestigiada, pero plantea ya varias puntas interesantes. Tienen trabajos realizados y lugares de debate en donde van planteando horizontes posibles, ¿no? Entonces, tienen 10 principios básicos para las nuevas normativas para las inteligencias artificiales, y yo traje 3 que me parecen importantes porque están en relación con esta caja negra, que son, por un lado, la auditabilidad, que se pueda abrir esa caja de la producción, ¿no? Que los sistemas de inteligencia artificial tienen que poder ser evaluados y supervisados.
Luego hablan de la explicabilidad, que es transparentar la caja, poder comprender cómo es que el sistema produce sus resultados. Y por otro lado, no perder de vista que tenemos que poder operar sobre esa caja negra para certificar la posibilidad de equidad e inclusión, ¿no? Estos sistemas tienen que evitar reproducir discriminaciones estructurales. Bueno, es claro que hoy por hoy nada de esto está sucediendo. Y me interesa mucho que si hablo de sesgos y estoy hablando de desventajas y desigualdades estructurales, decía, me interesa ver qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está debatiendo desde adentro de los feminismos. Porque históricamente el feminismo viene desarrollando herramientas críticas para identificar, cuestionar y desmantelar los sesgos que están produciendo, que producen opresión. Y si bien está dividido, ¿no? Hay sectores del feminismo que dicen no podemos ni siquiera pensar bajo la estructura de pensamiento feminista en estas tecnologías extractivistas. Hay otros sectores, como bueno, bien contaba Elizabeth, que sí están pensando de qué manera, bueno, no es que el otro dice, bueno, esto no tiene, no debemos dejar que suceda, pero bueno, si vemos que es inevitable que suceda, ¿cómo lo abordamos? Em, Hay algunos estudios que son muy interesantes, en donde además se piensa de forma interseccional, ¿no? Que además es el feminismo que a mí me interesa mirar, o sea, vincular con otras formas de opresión, no solo la de género, sino con el racismo, la homofobia, la desigualdad socioeconómica. Hay un manifiesto descolonial muy interesante en donde se propone un marco feminista para poder pensar el desarrollo de inteligencia artificial y traducir principios éticos en prácticas concretas, que lo hace la agrupación de derechos digitales Unfair, en donde claramente lo que dicen es que las asimetrías epistémicas en torno a la IA que yo acabo de describir se traducen luego en asimetrías sociales y económicas, no son gratuitas, no quedan en el campo de la virtualidad. Y subrayan la importancia además de mirar estos datos de entrenamiento que yo contaba con ImageNet, ¿no? Y poder pensar eh, cómo a pesar de existir toda esta sobreabundancia de datos que tenemos hoy, seguimos sin tener datos, por ejemplo, sobre el trabajo informal, sobre los abortos clandestinos, sobre las personas trans y no binarias, ¿no? O sea, hay un montón de datos, pero esos datos, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Desde dónde y qué es todo lo que no están diciendo y están invisibilizando? Entonces, no solo reproducen estos sistemas, estas ausencias históricas, sino que las amplifican al invisibilizarlas también. Bueno, la inteligencia no es solamente una tecnología, es un sistema de conocimiento, es un conjunto de narrativas y es un imaginario cultural. Entonces, lo que proponen es romper nuevamente, un poco como dice la UNESCO, con esta lógica de caja negra del desarrollo tecnológico y avanzar hacia una transparencia y una alfabetización algorítmica. Trabajar sobre estos sistemas, decodificarlos para después poder modificarlos mediante equipos diversos, con participación de las comunidades que luego son afectadas por esas tecnologías y con metodologías abiertas y documentadas que puedan compartirse luego. Voy cerrando. Crawford y Paglen dicen muy claramente que los conjuntos de datos no son simplemente materias primas para alimentar algoritmos, sino intervenciones políticas. Tenemos que preguntarnos quién decide, qué significan las imágenes y qué tipo de trabajo social y político están realizando esas representaciones. Pero yo me pregunto, si bien algunos sectores del feminismo están proponiendo intervenir estos sistemas maquínicos, hackeando los datasets, modificando los entrenamientos, introduciendo otras miradas, si no hay otra alternativa, ¿no? Donde, por ejemplo, quedamos paradas y parados las personas que venimos trabajando, por ejemplo, desde el campo de la producción de imágenes previamente a esta irrupción, ¿no? Porque de repente la inevitabilidad, ¿no? Esta idea del reemplazo automático nos hace perder de vista nuestros conocimientos previos y nuestras prácticas previas, ¿no? ¿Cómo las revalorizamos? Creo que hay que repensarlas, hay que volver a entenderlas en este contexto actual que nos están presentando las tecnologías. Vuelvo a Flusser, ¿no? Él hablaba de estas imágenes técnicas producidas mediante programas, las tradicionales, y lo que aparece acá, que es muy interesante, es que las imágenes técnicas son imágenes programadas.
Y las imágenes tradicionales son imágenes interpretadas. Surgen de la relación entre un sujeto y un objeto, ¿no? Y cuando la imagen aparece, es el sujeto el que está interpretando el mundo. Toda imagen tradicional es una interpretación y entre un sujeto y un objeto aparece una distancia y esa distancia es la subjetividad. Entonces, desde la subjetividad, el mundo deja de ser único, deja de ser programado y pasa a ser relacional, cambiante, vivo. No podemos perder esa dimensión porque es la puesta en movimiento de nuestras subjetividades, de la ideología como un habitar de nuestras experiencias. Y en las imágenes tradicionales, esta caja negra de la que vengo hablando no está ni basada en un entrenamiento, ni en una carga de datos, ni en un trabajo invisibilizado, ni en un algoritmo. Es el mismo proceso imaginativo, en donde lo que se pone en juego es la subjetividad de quien imagina, su memoria, sus recuerdos, su experiencia del mundo, sus imaginarios culturales y los códigos míticos de la sociedad a la que pertenece. Es más, no nacen ni siquiera de esta individualidad, ¿no? Sino que es el cruce entre las experiencias, sí, individuales, con los imaginarios colectivos. Cada persona imagina desde su historia y desde su cultura. El campo imaginativo es tan amplio como la diversidad misma del mundo y las imágenes tradicionales tienen un territorio. Flusser dice, con toda imagen nueva, el universo imaginario de la sociedad es transformado. Las imágenes nos proponen un horizonte de lo imaginable. No existe lo inevitable si logramos pensar por fuera de esta caja que venimos describiendo. Y las imágenes no solo representan, sino que transforman el mundo posible. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Excelente, Laura. Pensaba un poco a raíz de lo que planteabas, en algo que creo que también habías tomado a Ito Steyer en un momento, si no recuerdo mal, pero lo que también ella llama como el valor indiciario, ¿no? Que tiene que ver con esto de haber estado ¿no? Del lugar de la interpretación, del lugar de la existencia propiamente dicha, ¿no? De la restricción, de, digo, de cargarlo de limitación a la mirada en algún sentido frente a un sistema que es como omnipresente y bueno, y universal, ¿no? Totalmente. Acá tenemos un comentario también que nos llega de Fabián, que bueno, dice también excelente escucharte, Laura, coincido con esto que comentás de la nueva colonialidad del poder, y traería a colación también el concepto de colonialidad del saber, ¿no? Que creo que es un poco lo que planteabas también al principio con el sistema de clasificación. Buenísimo todo. No sé si quieren, tal vez Elizabeth o David también sumar algo en relación bueno, a esto que ha atravesado todas las ponencias, ¿no? Como que hay realmente aspectos en común en este sentido. Eh, Sí, yo, bueno, creo que sí, la verdad que me quedo bastante sorprendido, pero quizás no tanto de que hay tantos puntos en común, porque creo que las reflexiones convergen de alguna manera, ¿no? Parten de distintos puntos de vista, pero al final se trata de algo que nos está pasando y que nos atraviesa y que por lo tanto nos interpela, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Pero está bueno que más o menos tengamos en claro, en primer lugar, como dijimos, sobre todo Lau, me parece que estuvo hablando mucho de este punto, ¿no? De demistificar la caja negra, ¿no? Entender cómo funciona. Y eso es el propedéutico, para entender luego cómo organizarnos en la relación con el objeto, ¿no? Porque si queda un misterio, digamos, va a ser muy difícil encontrar la forma en la que tiene sentido nuestra relación. Y el tema es que claramente lo que vamos a ver demistificando, como siempre ha hecho la teoría crítica, es que detrás del objeto hay intereses, hay voluntades, ¿no? Que están produciendo el mundo en el que vivimos. Y hoy en día creo que es más explícito que antes, ¿no? O sea, creo que ni siquiera el poder se está disfrazando mucho, o sea, que está tan explícito que están organizando una forma de poder seguramente muy diferente de como lo teníamos hace algunos años y creo que esto nos llama justamente a la responsabilidad de defender lo que es básico para tener un mundo diferente. Y creo que lo más básico hoy en día sería tratar de defender la posibilidad misma del diálogo, de la confrontación
porque es lo que están tratando de poner en duda. Y de ahí creo que podemos arrancar, ir construyendo, digamos, una mirada claramente antagonista, ¿no? Que puede también realizar una transformación, un otro tipo de sociedad posible, que todavía sigue siendo posible. Por eso yo a veces, adheriendo bastante a la teoría crítica, eh, planteo miradas pesimistas, o sea, porque parte de la herencia de lectura que yo tenga, pero en realidad soy una persona bastante positiva que cree realmente. Por eso creo que la primera presentación de Elizabeth también estuvo bien marcando cómo se pueden producir otros imaginarios posibles y se tienen que ser, es una responsabilidad esta que tenemos, pero al mismo tiempo un poco de pesimismo de la razón ayuda, porque hay que conocer la circunstancia, ¿no? Cuando volvemos a la ética en el sentido clásico, la ética siempre se acompaña por la prónesis. La prónesis es la sabiduría sobre el contexto, sobre la realidad de los hechos, porque la ética no nos gustaría plantear algo de máxima. Qué bueno que estaría el mundo si estuviera la bondad y no tanta maldad como la tenemos en el mundo. O sea, si vamos al intelecto podemos ir imaginando mundos muy lindos que nos gustaría vivir, pero después nos tocan las circunstancias de vida, ¿no? Y es una vida bastante dura la que nos toca vivir ahora, ni hablar de las guerras, de los genocidios, o sea, circunstancias muy graves hoy en día que estamos viviendo. Entonces esto hay que tomarlo en consideración. Hay que, de un lado, llevar el pesimismo de la razón que sabe que nos tocan tiempos duros y al mismo tiempo, pero tratar de vislumbrar un futuro diferente, porque si no, bueno, lo que termina sucediendo es un poco que se invalida la acción, se invalida la esperanza, porque bueno, decimos, ya está, el mundo se quebró, pero no creo que es todavía el tiempo para decir eso. Bueno, y gracias realmente por las contribuciones. Es bueno estar acá dialogando y escuchar también otro punto de vista. Gracias. Elizabeth, no sé si querías también. Sí. Eh, pues bueno, yo creo que más que pesimismo sería como una conciencia, ¿no? Una conciencia eh, de dónde nos encontramos, una conciencia de los estragos que ha tenido pues la continuidad, bueno, hablando de nuestros territorios, ¿no? La continuidad colonial, el imperialismo, ¿no? Creo que desde el día a día, como conscientes de, de las afectaciones y de los efectos de, de todo. Eh, Elizabeth, ahí se cortó un poco. Sí, me parece que desapareció, ¿no? Ah, Ahí está. está. Me fui. Ahora ya regresé. Sí, es todo, todo el sistema, ¿no? Que nos anda ahí invalidando nuestros pensares. No, pues también quería recalcar bueno, como un enfoque, desde el enfoque semiosférico, ¿no? De todo, eh, o los y de las periferias. Por eso yo traigo como mucho esto del periférico, que justo como la de las, ¿no? O sea, como este núcleo hechas. Eh, Ahí se escucha. Sí, la estamos perdiendo. Ahí. Mientras Eh, vuelve Elizabeth, Caro, yo quería hacer una consulta y un poco a Laura y a David, que lo mencionaron en sus dos ponencias, la dimensión material me parece como muy importante no invisibilizarla, que Laura lo recalcó, esta idea de reafirmar la separación con la naturaleza en términos de relación, no solamente de recursos o de uso, sino también de maneras de relacionarnos y que esto también configura una reafirmación o una profundización de maneras extractivistas que se extiende
a una escala mucho más acelerada de la que ya venimos trayendo, ¿no? Ahí volví Elizabeth. Perdón, estábamos abriendo un poco la conversación mientras te recuperábamos. Sí, perdón, es que aquí falla muchísimo el internet, lo siento. Em, Hablaba del enfoque semiosférico de los núcleos y las periferias, ¿no? Me parece que como David y Lau bien decían, ese acaparamiento que a veces vemos como, o sea, que no tiene salida, ¿no? Que lo vemos cada vez más enorme, ¿no? El discurso de derecha y bueno, todo lo que implican sus palabras. Bueno, desde el enfoque de Lotman es desgastante, ¿no? Y por eso mismo habla de la importancia de esta amenaza de diversidad, ¿no? Porque justamente la autocomunicación es como el estar siempre manteniendo la homogeneidad, ¿no? Y el desplace a entra en acción y entonces para regular el núcleo es lo que hacen las periferias, pues es importante, digamos, como para equilibrar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, desde lo que yo puedo pensar o desde donde yo puedo pensar que son los imaginarios, que también las imágenes importantes, ¿no? Eh, Creo que es un momento de que podemos deconstruir también eso, pero justo proponiendo como otras historias, incluso también reivindicando también estas ciertas apropiaciones y formas de vida que siempre han estado ahí, ¿no? Porque en la periferia también siempre ha habido formas de resistir a las tecnologías, ¿no? Y entonces creo que bueno, por ahí va mi participación, pero bueno, sí, muy interesante tanto, bueno, los aportes de la colega, el colega, porque creo que, bueno, sí íbamos como desde puntos pues, diferentes, pero creo que convergemos en algunas cosas, ¿no? Entonces... Yo, si querés, retomo un poquito lo que decía Bir, como para retomarlo así, una pastillita. Pero con el tema de los extractivismos que son totales y como el tipo de relación que hay con la naturaleza en su sentido amplio, ¿no? O sea, más capitalista que nunca todo lo que está sucediendo. Pero creo que, y relacionándolo con lo que decía David, el, el- el problema hoy en día es como el discurso, ¿no? El marketing por sobre todo esto, ¿no? Esta idea de lo inevitable y la invisibilización de estos procesos extractivistas em, van haciendo que nos lo creamos, ¿no? Como que de a poquito vamos creyendo que no hay manera de hacer esto si no es de esta manera, si no es con este nivel de exigencia, de velocidad. Es más, bueno, nos quieren hacer creer que es para de luego tener tiempo libre, ¿no? Y ya sabemos que los trabajos valen un décimo de lo que valía antes, porque no tenés que hacer uno, tenés que hacer 10 y no dejar que lo discursivo entre, pelearlo desde ahí y revincularnos con las ganas de hacer las cosas. A mí hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Esta idea de que ahora puede hacer incluso las tareas, vamos a decir, intelectuales, pues para mí dibujar es una tarea intelectual, y es como, ¿por qué voy a querer que una máquina dibuje por mí? Si el placer está en el hecho de dibujar, si el placer, ¿por qué un resumen? Si el placer está en el hecho de leer. Porque, entonces, como reconectarnos desde el placer con las actividades que hacemos. Creo que eso es fundamental. Reivindicar, que bueno, a mí me causa gracia, siempre lo menciono, pero al pobre William Morris, si alguien lo conoce, fines del siglo XIX, le pasó lo mismo con la Revolución Industrial, ¿no? Vinieron a fabricarle los objetos que él tenía placer a la hora de fabricar. No es algo nuevo para la modernidad, nos quieren robar el placer y bueno, creo que el extractivismo que a mí me duele hoy, o que puedo, no que me duele, que puedo afrontar, porque también esta es otra, son tantos frentes,
¿no? Tantos frentes, lo que está pasando con los glaciares, o sea, son tantos frentes que te quedás quieta, fija. Entonces, bueno, por lo menos desde el lugar, como decía al principio, de cada quien, poner la bandera que se puede salir a defender con más potencia. Exacto, totalmente. Sí, no dejar de diseñar modelos también con otros principios éticos y a la vez sostener desde las comunidades, desde el arraigo comunitario, también otras lógicas y otros valores, ¿no? Última cosa que iba a decir es que me parece, me quedo también con que la perspectiva ética también nos trae la mirada a largo plazo, y en ese sentido sí me parece que es interesante como dejar también esa posta de que no nos gane la inmediatez y poder proyectar, ¿no? Que es un poco lo que traía en el título también Elizabeth, ¿no? Con la idea de proyectar, digamos, una tecnología futura, o sea, como poder tener una perspectiva que no sea la de triste por diseño, digamos, ¿no? O sea, como poder imaginar otros escenarios y no renunciar a ese pensamiento de mediano plazo, largo plazo. Eh, pero bueno, le Hermoso, pasamos... Caro. ¿Eh? Hermoso, perdón, no, esto de, creo que el cierre del panel es no diseñar, que no sea triste por diseño. Me parece que ese cierre es como espectacular. Sí. No, bueno, mil gracias, estamos medio sobre la hora. Sí, le damos Eh, la palabra ahí a Le Tomás, damos ¿no? la... Sí. Dale, sí. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Tomás Sánchez, soy parte de Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba. Nada, en primer lugar, Carolina, agradecerte por la moderación y a los otros disertantes. Fabuloso este comienzo. Sin embargo, tenía un comentario que hacer desde el área técnica del campus. Le queremos pedir disculpas en realidad también a las organizadoras de este seminario porque bueno, surgieron unos inconvenientes técnicos, hemos distribuido un link que cuando se dio inicio a esta sesión tuvimos un problema ahí con YouTube y se generó el cambio. Lo mismo, todas estas charlas y las del bloque siguiente y tanto como las del sábado van a quedar registradas en Campus Norte UNC /edu/ar. Hay un link especial para las jornadas, así que ahí ya lo vamos a estar dejando también en los comentarios. Y bueno, eso desde ya, pedirles disculpas nuevamente a la organización. Sabemos que esto ha llevado mucho tiempo, muchas partes y sobre todo al ser a nivel internacional también los usos horarios se complejizan por ahí al distribuir los links. Así que de nuevo les pedimos disculpas y al resto de nuestros oyentes y las personas que nos están viendo por YouTube, los invitamos a continuar en el próximo bloque a las 12 horas. Virginia, no sé si tenés algún otro mensaje para dar. Nos vemos ahí a las 12. Gracias, Caro, Laura, David, Elizabeth. Un placer haberles escuchado. Muchas gracias. Gracias. Es un gustazo. Un Hasta la próxima. gusto Muchas totalmente. gracias. Muchas gracias.